En el mundo actual basado en la búsqueda constante, el logro y el sobrepaso de límites, la idea de que lo que realmente es nuestro viene a nosotros parece no solo ingenua, sino incluso contradictoria con la lógica de la vida contemporánea. Desde temprana edad, aprendemos que debemos luchar, competir, planificar y controlar. Todo debe ser el resultado de nuestra voluntad, trabajo y determinación. Sin embargo, Carl Jung veía la realidad de una manera completamente diferente. Para él, el destino no era algo que se conquistaba, sino algo que se revela. No era un objetivo a alcanzar, sino una línea de vida que se desarrolla naturalmente cuando estamos en armonía con nosotros mismos. Según Jung, lo que verdaderamente nos pertenece llega no cuando estamos desesperados, sino cuando estamos listos. Y esa preparación no tiene nada que ver con la fuerza o la ambición. Está relacionada con una profunda madurez interna, con un proceso que no se puede apresurar ni planificar. Jung observaba que la vida opera en un ritmo que no siempre coincide con nuestros deseos o expectativas. A menudo sentimos que vamos retrasados, que algo se nos escapa, que otros avanzan más rápido o mejor que nosotros. Esta constante prisa conduce al miedo y el miedo a la necesidad de controlar, y el control genera tensión. Paradójicamente, cuanto más intentamos acelerar el curso de los acontecimientos, más nos alejamos de ellos. El destino no funciona como un mecanismo. No es una máquina que se pueda activar a voluntad. Se asemeja más al crecimiento de un árbol. No sabes exactamente cuándo florecerá, pero sabes que lo hará, siempre que las condiciones sean propicias. Y esas condiciones son tu interior, tu disposición, tu presencia en la vida tal como es, no como la deseas. Cuando abandonas la lucha, se abre un espacio para el encuentro con lo que es verdadero. El destino, según Jung, no es un destino escrito en el exterior, sino un movimiento interno del alma. Es algo que ya existe en ti, pero que requiere condiciones para manifestarse. Al igual que una escultura ya existe en la piedra antes de ser revelada por el cincel del artista, así tu vida lleva en sí una forma que se va revelando gradualmente. Jung enfatizaba la importancia de la inconsciencia, esa parte de nosotros que sabe más que nosotros mismos. Allí se esconden las semillas del destino. Por lo tanto, nuestra tarea no es buscarlas fuera, sino crear en nosotros el espacio donde puedan germinar. Y esto requiere confianza, paciencia y valentía para no huir hacia la acción cuando llega el tiempo del silencio. No todo lo valioso aparece bajo los focos. A menudo, los cambios más importantes ocurren en la sombra, de forma lenta e imperceptible, hasta que de repente algo se revela y sentimos que es precisamente eso. El mayor desafío en el camino hacia el destino es renunciar al control. Nos gustaría saber planificar y tener certezas, pero la vida no funciona así. Jung enseñó que nuestro ego, esa parte de nosotros que quiere gestionar el mundo, debe ceder espacio a una sabiduría más profunda. Eso no significa que debamos ser pasivos. Al contrario, debemos estar conscientes, presentes y abiertos. Debemos participar en la vida, pero sin sentirnos presionados. El destino se reconoce no porque haya llegado exactamente como esperábamos, sino porque sentimos un profundo sí. Algo dentro de nosotros dice: este es mi lugar, mi momento, mi camino. Y aunque el camino haya sido tortuoso y las circunstancias difíciles, de repente todo comienza a tener sentido. No porque lo hayamos planeado, sino porque permitimos que suceda. El destino no necesita prisa, necesita espacio. Y ese espacio se crea cuando dejas de correr y empiezas a escuchar.
Hay momentos en la vida que parecen aleatorios, pero que nos conmueven profundamente. Te encuentras con alguien en la calle después de años, justo cuando pensabas en esa persona. Encuentras un libro que responde a una pregunta que ni siquiera habías pronunciado en voz alta. Sueñas con algo que al día siguiente se hace realidad. Carl Jung llamó a esto sincronicidad, un fenómeno en el que dos eventos aparentemente sin relación se encuentran en un punto, creando un todo lleno de sentido. No son simples coincidencias, son mensajes, susurros sutiles del mundo que señalan una dirección. Según Jung, la sincronicidad es la forma en que el inconsciente, tanto personal como colectivo, dialoga con nuestra mente consciente. No a través de la lógica, sino a través de símbolos, señales o acontecimientos que nos impactan de una manera difícil de explicar, pero imposible de ignorar. La sincronicidad no llega cuando la buscas, aparece cuando estás en un estado de apertura y movimiento interno. Es un poco como el silencio. No puedes provocarlo, pero puedes escucharlo cuando el ruido se apaga. Jung creía que el mundo exterior y el interior están conectados más profundamente de lo que parece. Cuando algo cambia dentro de ti, la realidad que te rodea comienza a reflejarlo. No necesariamente de forma literal, sino simbólica. Las reuniones, los acontecimientos, los gestos adquieren significado. Es como si la vida respondiera a preguntas que ni siquiera se han planteado. Y es precisamente por eso que la sincronicidad tiene tanto poder, porque no proviene de la mente, no se puede planificar. Es como un espejo en el que puedes ver lo que está oculto. Es el destino que habla no a través de los hechos, sino a través del sentido que se esconde detrás de ellos. No toda coincidencia es sincronicidad. A veces las cosas simplemente suceden, pero hay momentos en que sientes que algo ha encajado, que algo ha llegado a ti. No por casualidad, sino porque estabas preparado para verlo. La sincronicidad requiere presencia. Cuando estás atrapado en la prisa, la distracción y el análisis, es fácil pasarla por alto. Pero cuando te detienes, cuando te callas por dentro, notarás que la realidad no es caótica, que existe una estructura delicada que se organiza a tu alrededor, como si alguien tejiera hilos de significado solo para ti. En esos momentos sientes que no estás solo, que algo más grande que tú te guía, incluso si no conoces el camino. La sincronicidad no es una prueba, es una invitación. Una invitación al diálogo con algo más profundo, a entrar en un espacio donde los accidentes no existen y cada evento puede tener sentido, si estás dispuesto a aceptarlo. En el mundo racional, es fácil descartar estas experiencias como meras alucinaciones de la mente. Pero Jung no era un místico alejado de la realidad, era un psicólogo que entendía que la vida humana no se compone solo de hechos, sino de interpretaciones. Lo que consideramos significativo se convierte en un faro. La sincronicidad no te dice qué hacer. Te muestra que estás en el lugar adecuado, que algo está bien, que tu brújula interna funciona, aunque aún no sepas hacia dónde te diriges. Son momentos que dan profundidad a lo cotidiano, como si la vida hablara el lenguaje del alma por un instante. Y tal vez eso es exactamente lo que se busca, no solo vivir, sino escuchar, porque el destino no siempre llega con gran estruendo. A veces llega en la sonrisa de un desconocido, en una carta que cae de una estantería, en una conversación que cambia el rumbo de tus pensamientos. Entonces entiendes, no fue casualidad, fue una señal de ti hacia ti mismo. Las personas tienen un impulso natural de evitar el dolor. Desde pequeños aprendemos que el sufrimiento es algo malo, algo que debemos eliminar, que debemos ahogar cuanto antes, minimizar o quitar.
Pero Carl Jung veía el dolor desde una perspectiva completamente distinta. Para él no era un enemigo, sino un guía. El sufrimiento no aparece por casualidad. Es una señal de que algo en nosotros se está rompiendo, algo se está moviendo, algo está terminando para que algo nuevo pueda nacer. El dolor es el proceso de nacimiento de un segundo yo, ese que ya no quiere vivir según los guiones de otros, ese que no está dispuesto a comprometerse más con su propia alma. Por eso, el camino hacia el destino rara vez se parece a un paseo por un prado. Más a menudo se asemeja a atravesar un bosque oscuro donde nada es evidente y cada paso duele. Pero es precisamente ese bosque el que te enseña a ver realmente tu esencia, tus heridas, tus ilusiones. Sin ese dolor, no serías capaz de reconocer quién eres realmente. El sufrimiento a menudo surge cuando intentas quedarte en un lugar que ya no te pertenece. Son momentos en los que la vida de manera suave, a veces brutal, te dice: este camino ha llegado a su fin. Y aunque el ego se revela, aferrándose con fuerza al viejo orden, el alma ya sabe. En ese sentido, el dolor es el lenguaje de la transformación. Muestra dónde termina lo conocido y comienza lo verdadero. Pero para cruzar esas fronteras, hay que estar dispuesto a desmoronarse. Jung no veía el dolor como un error, sino como una iniciación, un rito de paso. En la mitología, el héroe siempre sufre antes de encontrar su vocación, no porque el sufrimiento sea el objetivo, sino porque purifica, quema lo innecesario, arrastra lo falso y deja solo lo verdadero. Así que, si estás en medio del dolor, no preguntes de inmediato cómo deshacerte de él. Pregunta: ¿qué quieren hacer en mí? El sufrimiento también tiene la particularidad de detenerte en un mundo lleno de distracciones, prisas, planes y ruido. El dolor obliga a la pausa. De repente, ya no puedes actuar como antes. Algo se quiebra, algo deja de funcionar, y es entonces cuando entras en contacto contigo mismo a un nivel que antes estaba fuera de tu alcance. Cuando todo se derrumba, ya no tienes fuerzas para aparentar fortaleza, y es precisamente en esa impotencia donde a menudo surge algo inesperado, ¿verdad? Comienzas a ver lo que era una ilusión, comienzas a escuchar aquello que habías reprimido. Surge la pregunta que antes temías: ¿es realmente esta mi vida? El dolor abre los ojos, aunque primero los cierra con lágrimas. Pero esas lágrimas son parte del proceso. Son como la lluvia que limpia el polvo del cristal a través del cual te miras a ti mismo. No se trata de sufrir por sufrir. Se trata de no huir de la lección que trae consigo. Jung decía que no se puede tocar el alma sin descender a nuestra propia sombra. Y la sombra es todo lo que hemos rechazado en nosotros mismos: miedos, vergüenza, traumas, rabia, tristeza. Ahí es donde el dolor tiene sus raíces, y precisamente allí, en los lugares que más temes, se oculta lo que te libera. Paradójicamente, la mayor luz a menudo nos espera en la mayor oscuridad. El dolor no es un castigo, sino una invitación a un contacto más profundo contigo mismo. Es la puerta a un lugar en el que ya no eres una copia de las expectativas ajenas, sino que te conviertes en ti mismo de la forma más auténtica. Por eso tantas personas encuentran su destino no cuando todo se alinea, sino cuando todo se desmorona. Es en ese momento cuando se inicia un camino que ya no se puede abandonar, porque es tuyo. El dolor fue solo una puerta de entrada. Ahora comienza el camino. El ser humano tiene una tendencia natural a aferrarse a lo que conoce, incluso si lo que conoce ya no le alimenta, no le hace crecer y a veces incluso le hiere. Nos aferramos a personas, situaciones, lugares.
no porque sean buenos para nosotros, sino porque son familiares. Dejar ir genera miedo. Sin embargo, Jung subrayaba que en el proceso de transformación y desarrollo espiritual, las despedidas no solo son inevitables, son necesarias. Cuando algo abandona tu vida, no significa necesariamente una pérdida. A veces es liberar espacio. A veces es la respuesta a una oración que ni siquiera has pronunciado en voz alta. Las personas a las que lamentas a menudo fueron una etapa, no un objetivo. Las situaciones que se desmoronaron ya cumplían su función. Y aunque la mente no quiera aceptarlo, el alma sabe que no todo lo que se va debe quedarse. Perdemos para ganar algo más profundo. A veces, solo después de perder a alguien querido, ves cuánto de ti has dado, cuánto te has doblado para adaptarte a algo que en realidad no era tuyo. De otro modo no lo verás. A menudo solo después de ser despedido de un trabajo, te das cuenta de que durante años viviste en suspenso, alimentando tu ego pero hambriento de alma. Algunas despedidas son brutales, repentinas, dolorosas, otras son silenciosas, lentas, casi imperceptibles. Pero todas, si miras más de cerca, son una señal de que algo termina para que algo nuevo pueda comenzar. Jung creía que la vida tiene su ritmo, su sabiduría, que no siempre coincide con la lógica. Lo que desaparece no siempre fue un error, pero su tiempo de presencia ha llegado a su fin. Y si no dejas ir lo que se va, no aceptarás lo que está por venir. El dejar ir es parte de un orden mayor, que no siempre es visible desde el nivel de nuestra conciencia humana. Imagina un árbol que suelta sus hojas en otoño, no llora por ellas, ni intenta pegarlas de nuevo. Sabe que la caída de las hojas es necesaria para que puedan crecer otras nuevas. La vida funciona de manera similar. A veces, algo desaparece de tu rutina porque, a nivel del alma, ya estás en otro lugar. Lo que fue no puede continuar contigo. No se trata de alegrarse por las despedidas, sino de comprenderlas. A veces, el mayor acto de amor hacia uno mismo es permitir que algo se vaya. No aferrarte a una relación que solo pesa, ni convencerte a ti mismo de que todavía vale la pena, cuando en el fondo de tu corazón ya sabes que no es así. En esos momentos es cuando aprendes a confiar, no en las personas ni en los planes, sino en la vida. Algunas despedidas son una prueba de tu disposición. Disposición para dejar de vivir a través de otros. Disposición para ser tú mismo, incluso si eso significa soledad. Cuando algo se va, se despierta un vacío en ti, y es precisamente en ese vacío donde nace el nuevo yo. Carl Jung enfatizaba que cada ruptura, si no la reprimes, conduce a una transformación. Pero es necesario atravesar el vacío, la incertidumbre, el caos. Es como romper un recipiente. Parece que todo se acaba, pero eso es solo el preludio de una nueva forma. Las cosas que se van te muestran lo que ya no resuena con quien estás llegando a ser. Y aunque duele que algo termine, duele aún más permanecer en lo que ya está muerto. Por eso a veces, el mayor regalo del destino no es lo que aparece, sino lo que desaparece. Y es en la despedida donde a menudo se oculta la señal de que estás listo para algo más. Hay encuentros que pasan sin dejar rastro, palabras amables, gestos, miradas que no marcan huella. Pero también hay momentos en los que alguien entra en tu vida y todo cambia. A veces dura unas horas, otras veces toda una vida. Jung creía que algunos encuentros son demasiado significativos para ser casuales. Los veía como una acción no solo de la conciencia individual, sino también de la colectiva, como si dos almas que ya se conocían hubieran encontrado su camino en el mundo físico. Un encuentro que te detiene, que rompe esquemas, que abre heridas o sana.
no llega sin razón. No es casualidad que esta persona haya aparecido en tu vida en este momento concreto. El universo, como un sutil dramaturgo, presenta a los actores adecuados justo cuando estás listo para que su papel despierte algo en ti. A veces ese encuentro duele porque te enfrentas a un espejo, a alguien que te muestra lo que no querías ver. Quien de manera inconsciente toca tu sombra, revelando heridas que han estado enterradas durante mucho tiempo. Y aunque puedas enfadarte, rechazar o huir, algo ya ha sido despertado. Estos encuentros no están destinados a la comodidad, están hechos para la iluminación, pero también existen esos otros, suaves y delicados, como si alguien hablara el lenguaje de tu alma. No hacen falta muchas palabras. Solo hay una mirada, una presencia, un silencio, y sientes que esa persona tenía que estar aquí. Es en ese momento cuando nace el sentimiento de reconocimiento, no de enamoramiento ni fascinación, sino de un profundo «te conozco», como si sus almas se hubieran conocido antes de nacer. Jung no necesitaba un lenguaje religioso para describir esto. Para él era un fenómeno espiritual, arraigado en la estructura arquetípica de la realidad. Algunas personas las encontramos para que nos enseñen algo, a otras para que nos quiten algo, y a algunas más para que nos recuerden quiénes somos. Cada uno de esos encuentros es como un mensaje codificado en el ser humano. No se trata de lo que esa persona dice, sino de lo que despierta en ti. Y ese despertar es la huella del destino. A veces, alguien entra en tu vida por un momento, solo para lanzar una frase, y esa frase cambia el curso de tus decisiones. Otras veces, aparece alguien que te guía a través de la oscuridad, convirtiéndose inconscientemente en un faro. Los encuentros no casuales no siempre son agradables, pero siempre son necesarios. Son como hitos en el mapa espiritual de tu vida. Sin ellos, no habrías llegado a donde te diriges. O tal vez ni siquiera sabrías que te dirigías a algún lugar. El hecho de que hayas encontrado a una persona concreta, ahora en este momento de tu vida, dice más de lo que crees. Puedes ignorarlo, puedes resistirte, pero la huella ya ha sido dejada. Y si este encuentro tiene un significado más profundo, hará su trabajo de todos modos. Algunas almas aparecen solo una vez, pero eso basta para desencadenar un terremoto interno. Otras permanecen por más tiempo, porque están unidas a ti por el destino, por lecciones compartidas que deben ser vividas. Jung decía que el inconsciente aspira a la encarnación y las personas son herramientas de esa encarnación. Así que los encuentros no casuales son una revelación de algo que ya existía en ti, pero que esperaba reflejarse en otra persona. Y aunque no todos los que encuentras están destinados a quedarse para siempre, cada persona que ha dejado una huella en tu alma estaba en el momento adecuado. Incluso si su única misión fue despertarte en un mundo lleno de ruido, expectativas y normas externas, es fácil perder de vista lo que realmente te pertenece. Desde pequeños aprendemos qué está bien, qué vale la pena, qué deberíamos hacer. La familia, la escuela, la sociedad, todos te entregan un mapa antes de que descubras quién eres, pero ese mapa rara vez conduce a tu alma. Jung subrayó que la verdadera orientación no viene de fuera, sino de un compás interno que se activa cuando comienzas a escucharte de verdad. Sin embargo, la voz del alma es tranquila, no grita como el ego, no persuade ni presiona, solo susurra suavemente, pero de forma persistente. El problema es que la mayoría de nosotros ya no sabemos distinguir qué proviene del corazón y qué del miedo, qué es la voz de la autenticidad y qué es solo el eco de las expectativas ajenas. Tu compás interior no te da respuestas concretas, sino que indica direcciones.
A veces es solo una sensación de alivio al pensar en una decisión. A veces es una tensión en el cuerpo cuando vas contra ti mismo. Jung decía que cuerpo y psique son indivisibles. Por eso, vale la pena prestar atención a las señales que vienen del cuerpo. Este sabe cuándo estás en sintonía contigo mismo. Lo que realmente te pertenece te da paz, incluso si es difícil. Lo que no es tuyo genera caos, aunque parezca seguro. Pero para que este compás funcione, es necesario guardar silencio. Debes desconectar el piloto automático, renunciar a las comparaciones, a la presión, a la carrera, porque no reconocerás quién eres viviendo la vida de otro. Y nadie más tiene acceso a tu destino. Solo tú puedes sentir lo que verdaderamente te pertenece. A veces durante años sigues un camino que no es el tuyo, y solo un agotamiento, una crisis, un vacío interior te obligan a detenerte. No es casualidad, es el alma intentando despertarte. El compás no se ha perdido, simplemente no ha sido usado durante mucho tiempo. Ahora debes redescubrirlo y no será rápido. Será un proceso de escucha, sentimiento, observación. Comienza con lo más sencillo. ¿Qué te da alegría sin motivo? ¿Dónde te sientes libre sin máscaras? ¿Qué actividades te absorben tanto que pierdes la noción del tiempo? No son preguntas filosóficas, son preguntas prácticas, porque el alma no habla en el idioma de las palabras. Habla a través de las emociones, a través de la respiración, a través de señales sutiles. Un compás interno, cuando comienza a funcionar, te guiará con una precisión que ninguna instrucción externa puede reemplazar. Reconocer lo que realmente te pertenece requiere valentía, porque puede que descubras que no deseas lo que has conseguido, que tu vida tan cuidadosamente construida no refleja tu interior, que tus relaciones, trabajo y objetivos han sido respuestas a las necesidades de otros, no a las tuyas. Entonces surge el miedo. Si esto no es mío, ¿qué es? Y ese es precisamente el punto de inflexión, porque de esa pregunta nace la búsqueda de autenticidad. No se trata de cambios inmediatos ni de decisiones radicales. Se trata de regresar a ti mismo paso a paso, verdad por verdad. Carl Jung solía decir que no se puede reconocer el propio camino sin confrontarse con la sombra. Tu compás no te llevará a donde sea fácil. Te llevará a donde serás genuino. Y esa es la única dirección que merece la pena tomar. Somos seres temporales. Desde el momento de nacer, aprendemos a medir la vida en horas, días, planes y plazos. Nos parece que el tiempo es algo lineal, que existe un pasado, un presente y un futuro. Y nuestra tarea es desplazarnos a lo largo de esa línea como si fuera una cuerda. Pero hay momentos en los que algo en nuestro interior presiente que esto es una ilusión. Cuando planeamos y todo se desmorona. Cuando deseamos y el mundo guarda silencio. Cuando parece que ya es demasiado tarde. Y es entonces cuando ocurre algo que lo cambia todo. Carl Jung observaba que el tiempo psicológico y el tiempo espiritual no tienen nada que ver con el reloj. Decía que la vida se desarrolla conforme a una lógica interna que a menudo no comprendemos. Lo que parece un retraso puede ser en realidad el momento ideal, pero para verlo hay que mirar más hondo. La psique humana no está hecha para esperar. Queremos respuestas inmediatas, resultados rápidos, alivio instantáneo. Cuando algo no llega a tiempo, lo consideramos un fracaso. Pero el tiempo divino, si podemos llamarlo así, el ritmo que sigue el alma, no conoce la prisa, solo conoce la madurez. Algunas experiencias no pueden ocurrir hasta que estés preparado para soportarlas. Intentas apresurar el amor, la carrera, la decisión,
el perdón, pero eso no funciona. Es como intentar forzar a una flor a abrirse en lugar de esperar a que florezca por sí sola. La madurez espiritual consiste en dejar de ver los retrasos como castigos. Empiezas a verlos como protección. Puede que no hayas obtenido lo que querías porque aún no estabas preparado para recibirlo. Puede que lo que parece retrasado no esté realmente atrasado, sino que ahora simplemente comienza a ser posible. Esa tensión entre nuestro deseo y el ritmo de la vida es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Pero es precisamente en esa tensión donde maduramos. Jung decía que la psique se desarrolla a través del proceso de individuación, y este es un proceso, no un evento. Y este proceso tiene su propio tiempo, un tiempo que no se puede controlar. Si miras hacia atrás en tu vida, verás que muchos retrasos fueron en realidad regalos. Las personas que llegaron demasiado tarde, los acontecimientos que se produjeron después de lo esperado, a menudo eran exactamente lo que necesitabas en ese momento, aun cuando no lo comprendieras. Es como si la vida tuviera acceso a un plano más amplio que tú no puedes ver. Y tu papel no es apresurar nada, sino escuchar, observar y confiar. Que algo no suceda ahora no significa que no sucederá, y viceversa. Que algo ocurra rápidamente no significa que sea lo correcto. En el mundo interior no se trata del ritmo, sino de la resonancia. El tiempo divino no mira el calendario, no tiene en cuenta tu edad, los plazos ni las expectativas sociales. Actúa como un río que sabe cuándo acelerar su corriente y cuándo detenerse. Tu tarea no es controlar el río, sino aprender a nadar en él. Paradójicamente, cuanto menos intentas controlar el tiempo, más empiezas a notar que todo sucede exactamente cuando debe, ni antes ni después. Justo en ese momento, muchas personas viven con la ilusión de que el sentido de la vida se revelará de repente, como un destello. La iluminación es ese gran ajá que lo explica todo. Buscan la revelación como un momento crucial, una escena final, una respuesta definitiva. Pero la vida, en su profunda sabiduría, rara vez funciona así. Jung no concebía el destino como un mapa oculto que haya que descubrir, sino como algo que se revela lentamente con cada paso. No hay un único instante en que de repente lo sepas todo. Es un proceso en el que, a través de experiencias, decisiones y encuentros, empiezas a reconocer la forma de quién eres y hacia dónde te diriges. Como una escultura oculta en la piedra, tu vida se manifiesta a través de la eliminación, a través de lo que se desprende, lo que desaparece, lo que no te pertenece. Lo que verdaderamente es tuyo no surge de inmediato. A menudo ni siquiera sabes que ya estás en el camino correcto hasta que miras atrás. Pasas por relaciones difíciles que te enseñan los límites. Experimentas fracasos que despiertan tu valentía. El cansancio que te obliga a descansar se convierte en una invitación a la reflexión. Todo esto no son obstáculos, sino etapas de revelación. La vida te habla en el lenguaje de los acontecimientos, no en palabras explícitas. Pero para entenderlo, debes dejar a un lado la necesidad de una claridad inmediata. La revelación no actúa como una luz que se enciende de repente en una habitación oscura. Más bien, funciona como el amanecer, muy lentamente, apenas perceptible, pero de forma implacable. Y de repente, al pasar un tiempo, te das cuenta de que ya ves algo que antes estaba borroso ha tomado forma. No porque haya cambiado, sino porque tú has madurado lo suficiente para verlo. El camino de la revelación no es cómodo, porque no ofrece sensación de control.
No puedes apresurarlo, planearlo, ni predecirlo. A menudo, lo que parecía pasajero resulta crucial, mientras que lo que parecía un destino desaparece sin dejar rastro. En un mundo así, la única constante es tu disposición a estar atento, a observar no solo lo que sucede fuera, sino también lo que pasa dentro de ti. Porque la vida se revela no solo a través de los hechos, sino también en su reflejo en tu psique. Un mismo acontecimiento puede ser para ti una clave o solo ruido, dependiendo de cómo lo mires. La revelación no es tanto nueva información como una nueva forma de percibir. El momento en el que ves un paisaje antiguo con ojos completamente nuevos. Y entonces sabes que algo ha cambiado en ti y que ese cambio fue una revelación. Jung escribió que el alma no se desarrolla de forma lineal, sino en espiral. Regresamos a los mismos temas, experiencias y emociones, pero cada vez en un nivel distinto. Esa es precisamente la espiral del camino de la revelación. Cada vez que piensas, ya he pasado por esto, la vida dice, sí, pero ahora míralo de otra manera. La revelación no consiste en descubrir algo fuera, sino en desvelar lo que siempre ha estado dentro de ti. A veces se necesitan años para comprender el significado de un solo evento, pero eso no quiere decir que careciera de sentido. Solo significa que has ido madurando hasta estar preparado para entenderlo. Y aquí radica el mayor misterio de la vida. Todo lo que es tuyo se revela no cuando tú quieres, sino cuando estás listo para aceptarlo. En un mundo que grita constantemente, el silencio se ha vuelto algo sospechoso. Cuando estás en silencio, la gente pregunta si todo está bien. Cuando eliges la soledad, piensan que has perdido algo, o tal vez que te has rendido. Pero Jung comprendió algo que hoy muchos han olvidado. El silencio y la soledad no son un vacío, son un espacio, un lugar de encuentro con lo que es más auténtico y primigenio. Cuando la vida se aquieta, no significa que no esté pasando nada. A veces significa que todo lo que verdaderamente importa apenas está comenzando a formarse. El silencio no es la ausencia de sonido, es el retorno al tono de tu propia alma. Y la soledad no es aislamiento, es el retorno a uno mismo. Cuando estás solo y no hay nada que distraiga tu atención, empiezas a escuchar la voz que durante toda tu vida ha estado ahogada. No es una voz externa, es un eco interior que te dice cosas que antes no querías oír. Es en la soledad donde surgen las preguntas que has estado evitando responder. ¿Quién soy sin mi papel social, sin relaciones, sin ocupaciones? ¿Qué es lo que realmente me mueve cuando nadie está mirando? Cuando estas preguntas aparecen, no siempre traen alivio. A veces, la soledad duele porque te enfrenta a una verdad que has estado evitando durante mucho tiempo. Pero es esa verdad la que conduce a una revelación. Lo que es tuyo a menudo se oculta bajo una capa de ruido que tú mismo creas. Solo en el silencio puedes escucharlo. Fíjate en cuántos momentos de despertar espiritual, esos verdaderos e inimaginables, ocurren en soledad. Profetas, místicos, artistas, todos los que han tocado algo más profundo, lo han hecho no en medio de la multitud, sino en la intimidad. Jung escribió sobre la necesidad de descender a la sombra, a la oscuridad, para encontrarte con tu verdadero yo. Y ese encuentro rara vez sucede en la superficie de la vida. Tienes que ir más profundo, donde nada te distrae, donde no tienes que demostrar nada. Puede ser una noche en una habitación vacía, un paseo sin el teléfono, días en los que nadie te llama. Allí, precisamente allí, algo comienza, algo se revela.
Puede que no lo reconozcas de inmediato, pero intuitivamente sentirás que ese vacío no es una pérdida, es un comienzo. Y es en este silencio, en esta soledad, donde el universo empieza a hablar en un idioma sin palabras. No te da respuestas. Te ofrece un espacio donde esas respuestas pueden surgir por sí solas. Puede ser un sentimiento o una imagen en sueños, o una comprensión súbita de algo que antes parecía nebuloso. Paradójicamente, cuando dejas de buscar, comienzas a encontrar. Por eso la soledad no es enemiga del destino, es su guardián, porque solo en la soledad se puede realmente escuchar lo que la vida ha intentado decirte desde siempre. Y entonces ya sabes, no intelectualmente, sino existencialmente, que lo verdadero no viene de fuera. Ya ha estado aquí. Solo esperaba a que dejaras de ahogar el silencio. La confianza es uno de los desafíos más difíciles para el hombre moderno. Nos enseñan que debemos planificar, controlar, gestionar riesgos, prever y forzar resultados. Todo lo incierto genera miedo. Sin embargo, Carl Jung reconoció en esa incertidumbre una verdad más profunda: que la vida, aunque aparente ser caótica, tiene su propio ritmo, su propia sabiduría, que no puede someterse a la lógica del ego. Confiar en la vida no significa ser ingenuo, no se trata de esperar pasivamente ni de renunciar a la acción. Es, en cambio, una profunda actitud de existencia, en la que aceptas que no todo necesita ser claro para ser verdadero. Es el reconocimiento de que existe un orden mayor y que eres parte de él, incluso si aún no lo comprendes. A veces, la vida te quita algo que amabas. A veces, no te permite obtener lo que tanto deseas. En esos momentos, la confianza se pone a prueba. Surge una rebelión interior. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal? Pero quizás no sea un castigo, tal vez sea una corrección de rumbo. Quizás la vida no actúa en tu contra, sino a tu favor, solo que en un lenguaje que aún no comprendes. La profunda confianza no se basa en que todo salga como tú quieres. Se basa en la fe de que incluso lo incomprensible tiene sentido y que algún día, al mirar con perspectiva, entenderás por qué tuviste que pasar por todo esto, por qué conociste a esas personas, por qué algo se fue y algo más llegó. La confianza es la conciencia de que estás siendo guiado, no por casualidad, sino por el orden interno de la existencia. La confianza en la vida nace a menudo en la sombra, no cuando todo está en su lugar, sino cuando nada es seguro y aún así sigues adelante. Es entonces cuando se construye una verdadera relación con la vida. No como un conjunto de circunstancias, sino como una fuerza viva e inteligente. Jung a menudo se refería al arquetipo del peregrino, que no sabe a dónde se dirige, pero sabe que debe avanzar. Este arquetipo habla de todos nosotros, de las personas que no tienen un mapa, pero sí un corazón que las guía. La profunda confianza es un acto de valentía, decir sí al camino que no ofrece garantías, decir sí al proceso que no ofrece resultados inmediatos y entender que la vida no es un contrato con condiciones. Es un misterio que se revela solo a quienes están dispuestos a aceptarlo sin la armadura del control. Las mayores revelaciones a menudo llegan no cuando las buscas intensamente, sino cuando les permites aparecer. No se puede forzar el destino, solo se puede estar listo para reconocerlo. La confianza no es la convicción de que todo irá como tú quieres. Es la certeza de que pase lo que pase, tendrá un profundo sentido. Puede que no sea comprensible de inmediato, puede que no sea fácil, pero es verdadero. Y es esta actitud la que te abre a los mayores dones de la vida. Cuando dejas de intentar controlar todo, empiezas a darte cuenta de que las cosas más importantes llegan solas.
no cuando tú quieres, sino cuando estás listo para recibirlas. Y lo que realmente es tuyo, como decía Jung, te encontrará. No tienes que correr tras ello.